Cada día el inglés es una cosa que vais a necesitar más para conseguir un trabajo o para ascender en el que tenéis. ¿Alguno de vosotros ha estudiado inglés antes de ahora? Yo hice un cursillo del email. Pues a ver, di una frase que te sepas y luego se la traduces a tus compañeros. Hello. Hola. Vamos, venga, que hay que comerse ese yogur entero, ¿eh? ¿Qué pasa? Llevo media vida con tu padre. Me acaba de abandonar por una chica 15 años más joven que él. No hay derecho. No, no lo hay. Yo de pequeña quería ser un niño. No me convence. ¿Pero qué tiene de malo la casa de los abuelos, mamá? Se me hace demasiado grande. Y ahora que no esté reina... Tú lo que necesitas no es cambiar de casa, sino buscarte un hombre. Malena, por favor. Que no está nada mal, ¿no te gusta? Pues esta es la casa. ¿Qué les ha parecido? Es preciosa. Pero no sé... Me gustaría conocer un poquito mejor el barrio. Yo tengo que ir al centro, ¿eh? Yo también, si quieres. Así me quedo yo con el coche. Encantada. Igualmente. Anda. Ve. ¿Este es tu coche? Ya quisiera. Es de la empresa. Este trabajo es provisional. No voy a estar toda la vida vendiendo casas. Mi hermana también es economista. ¿Ah, sí? ¿Y hace estudios de mercado? Creo que no. Ahora está en París haciendo un máster de empresa o algo así. ¿Y tú? Este año terminó filología inglesa. Ah, una chica de letras. Lo suponía. ¿Das clases particulares de inglés? Pues no, pero podría darlas. Yo estoy buscando un profesor particular. En teoría me defiendo, pero en la práctica no lo hablo bien. Y en el futuro lo voy a necesitar. Pero para practicar conversación te convendría más un nativo. Ya, pero es que no les entiendo. Oye, ¿de verdad te gusta esta música? Es que me pone de los nervios. A mi hermana le encanta, pero a mí debe ser música para economistas. ¿Y por qué hablas tanto de tu hermana? ¿Yo? Sí, tú. Llevamos 10 minutos hablando y ya la has citado 2 veces. Ya, tienes razón. A lo mejor como somos mellizas... ¿Y os parecéis mucho? ¿Te gusta la idea? Pues lo siento, no nos parecemos en nada. Qué guapa estás, hija. ¡Mon Dieu! Malena, estás preciosa. Estas brujas te han dejado de maravilla. Bueno. ¿Qué tal si la dejamos tranquila un par de minutos? Toma, tus pendientes. Si te hubieras portado como Dios manda y me hubieras presentado a Santiago a tiempo, me lo habría llevado puesto. Te lo juro, no habría tenido compasión. ¿Te acuerdas cuando éramos niñas? Jurábamos que nos casaríamos con 2 hermanos y el mismo día. Pues lo siento. Santiago no tiene hermanos disponibles. Que seas muy feliz. Venga, que hay que marcharse ya. Bajo en un minuto. ¿Qué? ¿Todavía cabreado? Te guste o no, son mis amigos. Pues no, la verdad es que no me gustan. ¿Ah, no? Claro, yo no puedo juzgar. Como no he tenido la suerte de conocer a los tuyos. Te asustarías. ¿Cómo puedes decir lo que has dicho? No he dicho nada malo. Que te gusta follar con la regla. Santiago, por favor. Esa pedorra
que va de madre entregada. Una mosquita muerta que seguro que tiene un amante que la mea encima. Y él seguro que se fue al perro. Por favor, Malena. Venga, no te cabres. ¿Quieres que hagamos el amor? Enhorabuena, estás embarazada. A ver si rompe la tradición y es un niño. Estás de 6 semanas. Me voy a poner como una vaca. Me voy a llenar de estrías. No te he llamado, ¿me oyes? Ni te he llamado, ni te he buscado, ni te quiero. O sea que no cuentes conmigo. Santiago. Por favor, si no es importante, es de suspense. Y si no estás atento desde el principio, no te enteras de nada. No, no es importante. Estoy embarazada. Viene en algas, mal, muy mal. Me llevan a la habitación, ¿verdad? Vamos directamente al paritorio. Quería que usted lo supiera. Está muerto. El niño está muerto. Tranquila, tranquila. Usted no puede pasar. No, yo quiero entrar. Me va a dar un pinchazo. Déjame el brazo. Ahora te voy a poner un poquito de anestesia. El niño está muerto. Tranquila, tranquila. Te voy a dar un corte, pero no te va a doler, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Malena. Es un nombre de tango. Pues ahora no vamos a bailar, Malena. Ahora lo que quiero es que empujes, ¿eh? No vas a pensar en otra cosa. Solo en empujar. Venga, vamos allá. Venga, Malena, empuja. Muy bien. Eso es, muy bien, Malena. Lo estás haciendo muy bien. Venga. Otra vez. Empuja. Eso es, otra vez. Así. Venga, empuja. ¡Vamos! Venga, vamos, No. empuja. Vamos. Que está muerto. No, por favor. No es verdad que yo no le quería. Malena, está vivo, pero es muy pequeño, viene muy mal. Esto tiene que terminar lo más rápido posible. ¿Comprendes? Por su bien, si le quieres, le tienes que ayudar. Así que venga. Toma aire y vamos allá. ¿Cómo va? Muy bien, Malena. Empuja con todas tus fuerzas. Eso es, muy bien. Ya está aquí, Malena, venga. Empuja. Eso, venga, 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 venga. Venga, venga, tranquila, va. Venga, venga. ¿Y ya está? Venga, otra vez. Una, dos, sí. Venga. ¿Está muerto? Está vivo, Malena. Pero es pequeño, muy pequeñito. Apenas pesa 2 kilos. Está en la incubadora. Pero está bien y respira solo. El médico ha dicho que eso es lo más importante. Es mi culpa. No supe alimentarlo bien. No, Malena. Tú lo has hecho muy bien. Sobrevivió porque es hijo tuyo. Valiente y cabezota como tú. Ahora lo único que tiene que hacer es comer y ganar peso. Y seguir pareciéndose a su madre. ¿Y los demás? ¿Por qué no ha venido nadie? Estuvieron aquí mientras dormías. Se han ido al otro hospital a ver al niño. Pero tienes otra visita.
un niño precioso. ¿Lo has visto? Sí, lo que no tiene es nombre. Se llamará Pedro como el abuelo. ¿Te han visto mis padres? No, pero tu padre me llamó. Él la dejó, ¿lo sabías? Sí. Creo que su nueva mujer le lleva más recto que una vela. Ese tipo de hombre siempre acaba así. ¿Por qué desapareciste? Tú siempre preguntando. ¿Estás con alguien? ¿Más preguntas? Podías haber llamado a dar alguna noticia. Tienes un marido guapísimo. Vete a saber, a lo mejor te lo habría robado. Bueno. ¿Vas a quedarte algún tiempo? Tendremos que contarnos la vida en otra ocasión, ¿eh? Puedes venir a verme cuando quieras. Vas a ser una buena madre para tu hijo. ¿Qué desea? Soy la madre de Pedro, pero no le conozco. No le he visto nunca. Mira, es aquel. El de la segunda fila. Siempre está despierto. ¿Pero por qué está atado? ¿Qué ha hecho? Se arañaba. Ven, le toca a mamá. Cógelo. Ahora dale de mamar. Cada día el inglés es una cosa que vais a necesitar más para conseguir un trabajo o para ascender en el que tenéis. ¿Alguno de vosotros ha estudiado inglés antes de ahora? Yo hice un cursillo del email. Pues a ver, di una frase que te sepas y luego se la traduces a tus compañeros. Hello. Hola. Vamos, venga, que hay que comerse ese yogur entero, ¿eh? A ver quién termina antes. Anda, a mirar quién viene. Hola. Ven aquí. ¿Qué tal os habéis portado? Muy bien, ¿a que sí, tía? Claro que sí. Vamos, corriendo a la cama los dos. No sabes cuánto te agradezco lo que estás haciendo. Me encantan los niños y además no tengo otra cosa que hacer. ¿Y Santiago? Ha salido. Le he puesto en contacto con un viejo amigo economista. Creo que puede echarle una mano. Estoy rota. Todavía tengo que acabar una traducción. ¿Podemos hablar un segundo, Malena? Claro. Creo que ha llegado el momento de que decidas si aún puedes hacer algo para salvar tu matrimonio. ¿Qué matrimonio? Hablo en serio. Desde que dejé a Germán llevo mucho tiempo casi viviendo con vosotros y sé lo que digo. Hemos pasado un mal momento de dinero, pero eso va a cambiar. No solo se trata de un mal momento. El niño lo nota. Reina, déjalo. Los hombres también necesitan que se les quiera. Santiago no solo necesita que traigas dinero a casa. Necesita algo más importante y tú no se lo estás dando. Vamos a dejarlo, ¿quieres? ¿Y te arriesgas a que busque en otra parte lo que no encuentra contigo? ¿Qué quieres decir? ¿Y si tuviera un amante? Yo misma tendría un amante si tuviera tiempo. A veces creo que es lo que necesito. No seas cínica, Malena. Hablo en serio. ¿Crees que me gusta mi vida? Pues no. Y tampoco creo que me la merezca. Estoy cansada, Reina. Cansada de currar como una burra. De mentir. De fingir que me corro cada vez que follamos para que no se sienta mal también por eso. ¿Y por qué no le dejas? Porque a veces creo que tengo dos hijos. Uno de 6 años y otro de 35. Lo que estás haciendo es arruinar 3 vidas. Has hecho el papel de tonta y lo has hecho demasiado tiempo. Tú, que te crees tan lista. Eso es lo que te molesta. Lo mejor es que estoy a punto de dejarle cuando me quede embarazada.
Pero no me atreví porque, claro, era como abandonar a un niño en mitad de la Gran Vía. Pues ya ves, el niño, ¿eh? Mi destino. Yo creo que estoy en este mundo por error. Siempre he tenido esa sensación. Es la mala sangre de Rodrigo. No digas chorradas. El abuelo la tenía, yo también. ¿Pero cómo puedes creer en esas bobadas a estas alturas? Mi padre, tu abuelo, no se enamoró de Teófila por la mala sangre. La buscó porque quería llevársela a la cama. Y fue en la cama donde se enamoró de ella. Entre nosotros, el amor, si pasa, siempre lo hace como no conviene. Cuando no conviene y con quien no conviene. Esa es la maldición. ¿A qué coño te crees que me venía a ver tu padre? ¿Por eso desapareciste? Yo no lo busqué, Malena. No lo busqué. Pobre mamá. Sí, pobrecilla. Y pobre de tu hermana. Hay mujeres que siempre le dan pena a todo el mundo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una mujer débil y una fuerte? Que las débiles siempre se pueden montar en la chepa de las fuertes para chuparles la sangre. Pero las fuertes no tenemos ninguna chepa en la que montarnos. Estamos solas. Historia de mi vida. ¿Tu vida, Malena? Pero deja ya de pensarlo. Fernando ahora será un tío cualquiera. Calvo o con tripa. Creo que no. Ojalá que se haya casado con una tía cojonuda, que la quiera. Y que de vez en cuando se la folle en el suelo de la cocina. Mamá, ¿nos podemos quedar más tiempo? Hola, mi vida. ¿Y papá? No está, cariño, pero va a venir muy pronto y se va a alegrar mucho de verte. Anda, ve a jugar con Reina. Lo notarás todo un poco cambiado. ¿Se puede saber por qué cojones soy yo la que se tiene que ir? Bueno, como te marchaste, suponíamos que tenías otros planes. Y los tengo. El cuadro es mío, me lo dio el abuelo. Me lo llevo. Tú heredaste el piano, ¿te acuerdas? Pedro, nos vamos. Hemos pensado que Pedro se quede aquí a vivir con nosotros, claro, si a ti te parece bien, para que perciba los menos cambios posibles. Eso lo decidirá él. Sí, claro. Pedro, ¿te gustaría quedarte aquí a vivir unos días con papá y con Reina? Sí, mamá, ¿puedo? Pero solo unos días, ¿eh? Listo. ¿Sabes, mamá? La tía Reina entra todos los días a nuestro cuarto y nos da un beso, pero todos los días. No se le olvida nunca. Mamá va a ser más cuidadosa, ¿vale? ¿Sabes, mamá? No le he dicho a nadie que tenemos una tía escondida y que vamos todas las vacaciones a verla. Ya se guarda secretos. Salmón es color que más relaja. He dicho blanco. Sí, señora, blanco. ¿Qué haces? Yo lo tapo. Blanco, todo blanco. ¿Pintas bien? Yo pintor en Bulgaria. Una vez, cara de Lenin en un mural de 20 metros. El periódico salí. ¿Cómo te llamas? Yo, Cristo. Tu Malena. Yo sé. Tu marido no, ¿verdad? No, marido no. Hijo sí. Visto. Pero marido no. ¿Correcto? Correcto. ¿Divorcio? Entonces, podemos quedar, ¿no? No. Tú pintas blanco. Todo blanco. Sí, blanco.
terminado. Está de puta madre. ¿Tengo un cheque? Si quieres, yo te ayudo a decorar. Yo decorador. En Bulgaria. También. No, gracias. Siéntate. ¿Quieres tomar algo? ¿Whisky? ¿Inglés? Doy clases. ¿Tú también profesor en Bulgaria? No. Pero necesito aprender. ¿Tú puedes dar clases a mí? Lo siento. Ese método ya funcionó una vez. No comprendo. ¿No tienes novia en España? No. Sí, en Bulgaria. Pero me escribí carta que se va a casar con un rico. Aquí en España gusto solamente a los hombres. No me extraña con la pinta que tienes. Aquí los hombres no llevan joyas. No es de macho. Ya, yo sé. Pero no puedo quedarme con dinero. Si me quedo con dinero y me echan, en Bulgaria dinero español no vale. Oro sí. ¿Por qué te van a echar? Nunca se sabe. ¿Tú te fías de mí? Sí, te fío. Pues hacemos una cosa. Compramos una caja fuerte con una llave, tú te la quedas, metemos todo dentro y la guardamos aquí en casa. ¿Qué te echan? Yo me cojo un avión y te llevo a Lola Sofía. ¿Vale? Pero... Te lo juro, por mi hijo. ¿Por tu hijo? Yo pago billete. Eso no importa. ¿Qué haces mañana por la noche? Mañana es Nochebuena. Ceno con la familia y el niño. ¿Y por la tarde? Por la tarde nada. Yo invita con búlgaros. Ça vaut beaucoup d'argent. Je ne pourrai vraisemblablement pas vous donner de réponse avant demain. Je dois consulter mes associés. Je vous laisse réfléchir. Dice que es mucho dinero, un montón. Tendrás que esperar hasta mañana. ¿De acuerdo? Es de toda confianza, no hay ningún problema, pero ¿de verdad quieres venderla? El abuelo dijo que me salvaría la vida y es lo que necesito. ¿Qué pasa, Malena? Que estoy perdiendo a mi hijo. Yo también quiero verle crecer, darle caprichos, estar con él. Le estoy perdiendo. Malena. ¿Quieres quedarte a cenar? No, gracias. He venido a hablar con tu marido y contigo. Lo que tengo que deciros es muy breve, no robaré mucho tiempo. Pedro, vete a buscar tus cosas, te vienes con mamá. Reina, vete con Pedro. Me llevo a Pedro a casa porque ya no quiere vivir aquí. Como yo no puse ningún inconveniente para que se quedara, espero que no me lo pongas difícil. Creo que la situación no es la misma. Y además no lo entiendo. Pedro está muy a gusto aquí con su padre en el colegio. Precisamente ahora que está esperando una hermana. Seguramente él... Él está de acuerdo. ¿Qué le has dicho tú? ¿Para qué? No le he dicho nada, absolutamente nada. Ha sido él quien ha decidido. Y supongo que vosotros tampoco le dijisteis nada cuando se quedó. Sí, pero... estás en proceso de divorcio. Si un juez tuviera noticia de las compañías que frecuentas, probablemente no opinaría que eres la persona más indicada. ¡Basta, reina! Solo era un comentario. Un comentario muy desagradable. Creo que esta conversación la podéis continuar sin mí. Desde luego. ¿De
todas formas, Malena, a lo mejor no lo has pensado muy bien. Bueno, ya sé que ahora tienes dinero, pero no es tan fácil, ¿sabes? Sacar al niño del colegio justamente cuando le quedan 3 meses para terminar el curso le podría... Nadie ha hablado de cambiar al niño de colegio. No, claro. Podrías tú traerle por las mañanas y luego... Yo me refería... No sé. El psicólogo infantil opina que... Mira, por si te interesa te diré que habría que ahorcar a todos los psicólogos infantiles. Puedes seguir diciendo todas las burradas que quieras, pero el psicólogo infantil opina que el niño no está equilibrado y no creo que le hagas ningún bien separándole de su padre y de una familia estable. Así que ya no volveremos a verla. Si quieres que te sea sincera, espero que no. Adiós. Adiós. Lo siento, desde hace 5 minutos no trabajo aquí. No sé si te acordarás de mí. Nos conocimos en tu boda. Me llamo Rodrigo. ¿Y a qué debo el honor? Si me prometes ser discreta, te cuento un secreto. Soy abogado. Oh, un buen trabajo. No muy original, pero bueno. Ayer vino a verme tu hermana. No es que seamos muy amigos, pero creo que soy el único abogado que conoce. ¿Te manda ella? No exactamente. Tiene la intención de hacerse con la custodia de tu hijo. ¿Cómo? Quiere que yo le pida a un psiquiatra una evaluación de tu personalidad. Es un proceso normal cuando se discute la custodia de los hijos. ¿Y por qué has venido a contármelo? Porque me gustaría conocer tu versión. Reina hizo creer a Fernando que si seguía conmigo, su padre perdería todos los derechos de la herencia. No sé qué más le contó, pero logró que se lo creyera. Parecía un hombre y no era más que un niño. Se lo creyó todo. Sabía la ilusión que a su padre hacía esa casa. Reina incluso le sugirió la fórmula para dejarme. ¿Comprendes ahora lo del otro día? Yo la habría matado. Es fácil. Rayas un vaso de cristal y lo vas disolviendo poco a poco en la sopa todas las noches. Y que un día le dé una embolia. No se descubre la autopsia. Yo tuve un caso así. ¿De qué te ríes? Lo peor es que ella está segura de haberme hecho un favor. Vete a saber. Todavía no se lo había contado a nadie. Una historia muy larga. ¿Y cómo acaba? ¿Quién sabe? Tuve un amigo que decía que si pudiéramos mirar nuestro futuro por un agujerito, nos pegaríamos un tiro. Por eso seguimos vivos, por curiosidad. ¿Puedo preguntarte una cosa? Sí, claro. ¿Tú comes vísceras? Sí, claro que como. Me gusta mucho. Sobre todo el hígado encebollado, los riñones de ternera, las mollejas. Me lo imaginaba. ¿Puedo invitarte a una copa? No, gracias. Ya no salgo con desconocidos. Eres muy guapa, Malena. Mucho más que tu hermana. Gracias. Pero mi hijo me está esperando en casa. Adiós. ¿Qué coño?